Hola, bienvenidos a nuestro canal CricketProfes. En este video vamos a hablar acerca del teorema de Pitágoras. No vamos a analizarlo geométricamente, sino su teorema como una ecuación, mencionando que el teorema de Pitágoras enuncia: en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para ello, tenemos que recordar que este teorema se aplica solo en triángulos rectángulos, el cual tenemos que recordar ciertas partes de un triángulo, como son: tenemos vértices, vértice P, Q y H. Recordar que los vértices son la intersección de dos o más rectas. Tenemos aquí este cuadradito que representa el ángulo recto, es decir, el ángulo que mide 90 grados. Ahora, en base a ello también recordamos que los ángulos, o pueden ser llamados también como sus vértices, ángulo P, ángulo Q, ángulo H, pero este ángulo es especial, por ello lo llamaremos de 90 grados, porque ya conocemos la medida de ese ángulo. Pues bien, ¿cómo enunciar los lados? Porque aquí en el teorema de Pitágoras trata sobre los lados. Por lo tanto, mencionamos que para nombrar los lados parte desde sus vértices, pero tomando en cuenta ciertas características. Una de ellas, por ejemplo, si queremos saber cuál es el lado H, tenemos que ver el ángulo H y el lado que esté frente a ese ángulo se llamará H, pero usualmente los lados se los denuncia con letras minúsculas, mientras que, como ustedes vieron, tanto sus ángulos como los vértices son con letras mayúsculas. Para enunciar el lado P, nuevamente vemos el ángulo o el vértice P y marcamos el lado que esté frente a ese ángulo o a ese vértice, será el lado P. Lo mismo hacemos con Q. Tenemos frente al ángulo Q o al vértice Q el lado Q minúscula. Aquí entonces ya tenemos los lados de un triángulo rectángulo, que son P, Q y H. Recordando que H sería la hipotenusa. ¿Qué era la hipotenusa? La hipotenusa, pues bien, es el lado que está frente al ángulo recto. Los catetos, P y Q, ¿cómo reconocemos que son estos los catetos? Porque son los lados que conforman el ángulo recto. Como vemos aquí, el lado Q y el lado P, al unirse, conforman el ángulo recto. ¿Conforman o forman el ángulo recto? ¿Cómo enunciamos el teorema de Pitágoras? Solo funciona el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo. Nos dice: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, siguiendo esta definición, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos también elevados al cuadrado. Este sería pues bien el teorema de Pitágoras. Recordar que para ello nosotros tenemos que identificar cuál es la hipotenusa y cuáles serían los catetos. Obviamente en los demás triángulos que nosotros vamos a trabajar tendrán otras letras, por eso es importante nosotros identificar cuál va a ser nuestra hipotenusa y cuáles son los catetos, en base a las definiciones que hemos visto. De este teorema vamos a encontrar ecuaciones. ¿Las ecuaciones para qué nos van a servir? Para encontrar alguno de los lados desconocidos de un triángulo rectángulo. Vamos a encontrar fórmula para hallar la hipotenusa, fórmula para encontrar el cateto P, y también otra fórmula para encontrar el cateto Q. Recordar que una vez enunciado el teorema, vamos a trabajar el teorema como si fuera una ecuación. Por lo tanto, para encontrar una fórmula para la hipotenusa, escribimos el teorema nuevamente. Sería: hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Y de aquí en adelante vamos a trabajar como si fuera una ecuación. Eso quiere decir, recordar los pasos para despejar una ecuación. Debemos despejar la variable que nos están solicitando. En esta primera fórmula, nosotros queremos encontrar la variable h. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Procesos de despeje de una ecuación. Nosotros queremos una fórmula para encontrar la hipotenusa, no hipotenusa al cuadrado. Entonces, de aquí vemos que ventajosamente la variable h ya está despejada, pero tenemos una dificultad, que el exponente es 2 y necesitamos que el exponente sea 1. Para ello, podemos aplicar a este teorema de Pitágoras la raíz cuadrada para eliminar ese exponente. Tenemos que aplicar, obviamente, como una ecuación, nos enseñaron a aplicar la raíz a ambos lados de la igualdad. Quedándome así, en la parte izquierda se elimina el exponente 2 con la raíz, por lo tanto me queda h. Y en la parte derecha no puedo simplificar el exponente 2. ¿Por qué razón? Porque se está sumando las variables.
Por lo tanto, queda tal cual la raíz y se mantiene p al cuadrado más q al cuadrado, pero con la raíz. Esta sería la fórmula que nosotros necesitamos para encontrar la hipotenusa cuando sea esa variable desconocida en un triángulo rectángulo. Miren, entonces utilizamos solo dos pasos para ello. Ahora, para una fórmula para encontrar el cateto P. Nuevamente escribimos el teorema de Pitágoras y tenemos que identificar qué variable es la que yo deseo despejar de esta ecuación. Necesito despejar P. Por lo tanto, todo lo que esté junto a la variable P se va a trasladar. Tenemos que la variable Q se está sumando, va a pasar al lado izquierdo a restar. Esto se realiza en un despeje de ecuaciones normal cuando yo estoy realizando este proceso de despeje. Aplicamos, observamos aquí, tenemos la variable p al cuadrado. Yo necesito encontrar p. Voy a aplicar raíz. Aplico raíz cuadrada nuevamente a ambos lados de la igualdad y tengo que la variable p con el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada. Me queda p es igual y acá tenemos que la raíz se mantiene. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en una suma o resta no podemos simplificar el exponente de las variables y se va a mantener de esta manera. Ahora, muchas veces vamos a ver en los libros tenemos otra representación, otra expresión de esta fórmula. Que primero va la variable desconocida y luego la raíz, pero eso simplemente es aplicando la propiedad reflexiva de la igualdad, en el cual me indica que yo puedo cambiar totalmente la parte izquierda a la parte derecha y la parte derecha a la parte izquierda, quedándome así, aplicando la propiedad reflexiva de la igualdad. Para fines prácticos se puede utilizar. Ahora, para encontrar el cateto Q, colocamos el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Enuncio esto varias veces para que ustedes no se aprendan la ecuación como h cuadrado es igual a p cuadrado más q al cuadrado. No, ¿por qué? Vamos a cambiar con diferentes variables el teorema, dependiendo del triángulo que nosotros trabajemos. Por ende, es necesario que tú te aprendas la definición del teorema de Pitágoras. Muy bien, queremos despejar Q, por lo tanto, vamos a trasladar P que está sumando en la parte derecha se traslada a la parte izquierda a restar. Y me queda la variable Q despejada. Ahora, lo mismo, no queremos Q al cuadrado, sino solo Q. Por lo tanto, aplicamos raíz para de alguna manera simplificar el exponente. Quedándome entonces, Q al cuadrado se simplifica con la raíz y no podemos simplificar los exponentes de una resta y queda prácticamente lo mismo. Raíz de h cuadrado menos p al cuadrado es igual a q. Nuevamente tenemos la variable despejada a la parte derecha, pero aplicando la propiedad reflexiva de la igualdad podemos trasladar todo y me queda q es igual a h cuadrado menos p al cuadrado. Con ello hemos terminado las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Con esto, ahora sí vamos a trabajar en ejercicios, porque habíamos dicho que el teorema de Pitágoras se utiliza para encontrar los lados de un triángulo rectángulo. Vamos a ver cómo es esto. Muy bien, aquí vamos a encontrar la hipotenusa de los siguientes triángulos rectángulos. Recordad que ya nos están diciendo la hipotenusa. Miremos de aquí. Tenemos aquí el ángulo recto, se evidencia, ¿no? Forma un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque las rectas son perpendiculares. Forma un ángulo de 90 grados. Ahora, la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo recto. Miremos ahí, está bien planteado la h, ¿no es cierto? Es la variable desconocida y es la que nos están solicitando que encontremos, por lo tanto está muy bien. Perdón, si esta variable es la hipotenusa o este lado es la hipotenusa, aquí sería el vértice h. Acá pueden ser cualesquiera vértices, yo le voy a asignar p, acá n, por ejemplo. ¿Ya? Con ello, ¿qué podemos mencionar? Que aquí tendríamos el lado n, sería aquí, ¿por qué? Porque es el lado que está frente al vértice o al ángulo n, ¿no es cierto? Como habíamos dicho anteriormente. Miremos acá, el lado que está frente al vértice P, 4m o 4 metros, es igual a P minúscula obviamente, ¿no? De esta manera hemos nombrado los lados, P, N y H, recordando que aquí la hipotenusa sigue teniendo la misma variable que utilizamos en la definición, H. Por lo tanto, ¿cómo va a variar nuestro teorema a plantear? Recordar que el teorema de Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Cuáles son sus catetos? E al cuadrado más n al cuadrado. Hemos cambiado, ¿por qué razón? Porque yo les cambié los vértices.
Y obviamente se asignó otras variables para los lados. Ahora sí, si deseamos podemos reemplazar. ¿Por qué razón? Porque tenemos datos. Nos dice que la variable p minúscula es 4 metros, que la variable n minúscula son 3 metros. ¿Por qué tienen esa medida? Porque recordar que el metro es una magnitud de longitud y estamos hablando de lados de un triángulo rectángulo, es decir, valores medibles. Por ello tenemos estas magnitudes. H al cuadrado es igual a p al cuadrado, pero p al cuadrado tiene una medida, 4 metros, y esto elevado al cuadrado. Recordar que es solo intercambio de datos por las variables. Más n al cuadrado, 3 metros al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros queremos resolver las potencias, me quedaría h cuadrado es igual a 4 metros al cuadrado, sería 16 metros cuadrados. 3 metros al cuadrado, 9 metros al cuadrado. Tenemos entonces aquí que h cuadrado es igual a 25 metros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Recordar que necesitamos h, no h cuadrado. Damos la raíz. H es igual, raíz de 25, 5. Raíz de metros cuadrados va a ser metros. Muy bien, ahora vamos a resolver otro ejercicio que está en diferente posición. Al ser x su hipotenusa, este vértice se llamaría x. Aquí vamos a llamar vértice n y aquí vértice m. Y vemos aquí, este sería el lado n minúsculo, vértice opuesto, el lado opuesto al vértice, aquí sería el lado m. Queremos averiguar cuánto vale x. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, sería x al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. M al cuadrado más n al cuadrado. Reemplazamos sus datos. Tenemos que x cuadrado es igual a m cuadrado, 20 metros elevado al cuadrado, más 24 metros también elevados al cuadrado. Me quedaría 20 al cuadrado, 400 metros cuadrados, más 24 al cuadrado, 576 metros cuadrados. Sumamos estos dos y me va a quedar 976 metros cuadrados. Aplicamos la raíz a ambos lados. La igualdad, eliminamos el exponente de la variable. Me queda x es igual. Raíz de 976. Raíz de 976 igual 4 raíz de 61. Y si quieren en decimales, gastamos esta teclita. SD me va a quedar 31,24 metros cuadrados. Este ha sido el valor de la hipotenusa en este ejercicio. Entonces, tenemos que reconocer sus características, como siempre, en un triángulo rectángulo. ¿Dónde está el ángulo recto? Siempre inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, les indico para que ustedes puedan realizar, aquí estaría el ángulo recto en este ejercicio. Acá, el ángulo recto estaría en esta posición. Muy bien, aquí tenemos que hallar el cateto de los siguientes triángulos rectángulos que están faltando. Como observamos, tenemos nuevamente diferentes triángulos rectángulos y observamos que esta vez la hipotenusa sí existe. Lo que falta es alguno de los catetos. Por ejemplo, tenemos de aquí el ángulo recto en este triángulo rectángulo. Tenemos la hipotenusa. La hipotenusa sería 13 metros. Vamos a asignarle una variable. Aquí x, por ejemplo. Por lo tanto, aquí sería vértice x mayúscula. Acá tenemos que es el cateto b. Por lo tanto, recordar que aquí sería su vértice b. Tenemos aquí una variable. Puede ser c. Y aquí, frente a ese vértice o a ese ángulo, sería c minúsculo. Sería la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Qué podemos hacer aquí? Reemplazar las fórmulas que nosotros habíamos despejado en un inicio. O a su vez, reemplazar los datos y ver la forma de despejar la ecuación, que es un poco más sencillo. Entonces observamos x cuadrado, conozco, sí. 13 metros elevado al cuadrado es igual a b al cuadrado, no conozco. Más c al cuadrado, sí. 5 metros elevado al cuadrado. Tenemos que despejar la variable desconocida de esta ecuación, que es b. Todo lo que esté junto a la variable b tiene que trasladarse al otro lado de la igualdad. Tenemos aquí 5 metros cuadrados. Está sumando, pasa, restando. Pero de una vez resolvamos la potencia antes de realizar esto. 13 al cuadrado, ¿cuánto me da? 13 al cuadrado, 169 metros cuadrados, es igual a b cuadrado, más 5 al cuadrado es un poco más fácil, 25 metros cuadrados. Ahora sí, lo que está sumando pasa a restar y me quedaría 169 metros cuadrados menos 25 metros cuadrados es igual a b al cuadrado. 144 metros cuadrados es igual a b al cuadrado.
Como ya tenemos la variable despejada, ya hemos hecho la operación de resta, no tengo otra operación más que hallar la raíz para eliminar el exponente de b, porque yo necesito hallar b, no b cuadrado. Entonces hallamos la raíz, pero ambos lados de la igualdad para eliminar el exponente. Aquí me quedaría la variable b eliminado el exponente con la raíz, y acá la raíz de 144 sí existe, que es 12, y la raíz de m al cuadrado, por lo tanto el exponente con la raíz se simplifica y me queda m, quedándome el valor del cateto b, que es 12 metros. Ahora, por definición, también sabemos que los catetos tienen menor longitud que la hipotenusa. Vamos a elegir otro ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos este triángulo rectángulo. Identificamos que aquí está el ángulo recto. Por ende, la hipotenusa conocemos que son 36 centímetros. Acá tenemos un cateto entonces, acá también el otro cateto. Pero identifiquemos sus vértices. Voy a llamar, por ejemplo, este sabemos que es el lado P. Por ende, estaba frente a algún vértice que se debe llamar P mayúscula. La vamos a nombrar como Z, vértice Z, y acá vértice U. Por lo tanto, aquí sería hipotenusa Z minúscula, y acá lado o cateto U minúscula. Enunciado esto, ahora sí, el teorema de Pitágoras, ¿cómo quedaría? Me quedaría entonces Z al cuadrado es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. ¿Por qué? Recordamos, el teorema de Pitágoras plantea hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Reemplazamos los datos. Z vale 36 cm centímetros, unidad de longitud centímetros, todo esto al cuadrado. Variable P no conozco, más Q al cuadrado son 30 centímetros nuevamente al cuadrado. Los ejercicios que tenemos magnitudes de longitud en centímetros y en metros en estos ejercicios. Pueden ser otros. Inicio 36 al cuadrado es igual a 1296 centímetros cuadrados. Es igual P cuadrado más 30 al cuadrado. 30 al cuadrado igual a 900 centímetros cuadrados. Ahora sí, despejamos la variable desconocida, la que nosotros queremos averiguar cuánto valor tiene. Por lo tanto, todo lo que esté junto a esa variable P se traslada al otro lado de la igualdad. Aquí está sumando, pasa, restar. Muy bien, restamos entonces. Vemos 1296 menos 900. Me queda un valor de 396 centímetros cuadrados es igual a P al cuadrado. Para averiguar el valor de P, hallamos la raíz a ambos lados de la igualdad. Raíz de 396. 6 raíz de 11. Puedo colocar ese valor, pero me sirve más en decimales para identificar cuál es su longitud verdadera. Sería 19 con dos decimales sería 19.89, 19.90, ¿no es cierto? Aquí el exponente de la unidad de centímetros cuadrados se simplifica con la raíz y me queda centímetros. Acá también el exponente con la raíz se simplifica y me queda P. Aquí está, sería un cateto y acá otro cateto. Miremos, no, ni siquiera nos dan variables. Nosotros lo asignemos. La variable D, que sería el lado D, que sería un cateto, ¿no es cierto? Acá recordamos que era la hipotenusa. La variable E, la hipotenusa E. Por lo tanto, recordar que los lados frente a los vértices se toma el mismo nombre. Por ende, aquí si es lado E, frente a ese vértice también debería llamarse E. Los vértices, nuevamente le recuerdo, con letras mayúsculas y los lados o catetos de hipotenusa con minúscula. Elegido esto, ahora sí planteamos el teorema de Pitágoras. Lo que aquí no conocemos era un cateto, la hipotenusa sí tenemos, por lo tanto la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Mire, pues de esta manera se plantea fácilmente. Hipotenusa al cuadrado sí tengo, que son los 39 metros elevado al cuadrado. Es igual a la variable d, o el cateto d, no conozco, lo dejo ahí. Y más el cateto f, que sí conozco, que sería 15 metros al cuadrado. Resolvemos esto. 39 al cuadrado me da 1521 metros cuadrados. Es igual a d al cuadrado más 15 al cuadrado. 15 al cuadrado, 225 metros cuadrados. La variable d es la desconocida y es un cateto. Por lo tanto, todo lo que esté junto a esa variable va a trasladarse al otro lado de la igualdad. Está sumando, pasa a restar. Ya, pasa al lado izquierdo. Restamos estos valores. Me queda 1521 menos 225 es igual a 1296. 1296 metros cuadrados es igual a d al cuadrado. Necesito d, no d al cuadrado. Aplicamos la raíz a ambos lados de la igualdad.
Y comenzamos a simplificar. Aquí se simplifica el exponente con la raíz y me queda ya la variable d de 1296 es igual a 36. ¿36 qué? Metros, nada más, porque también se elimina el exponente de la unidad. Por lo tanto, el cateto D o el lado D tiene una magnitud de 36 metros. O también en problemas en sí, en la vida cotidiana podría ser o algo parecido a la vida cotidiana. Aquí tenemos problemas de aplicación del teorema de Pitágoras. Tenemos figuras geométricas en el cual necesitamos algún valor que se puede hallar utilizando el teorema de Pitágoras. El ángulo recto, me dicen que averigüe D. Si nosotros lo observamos, esa ha sido mi hipotenusa. Aquí sería el vértice D. Aquí asignemos valores de A. ¿Cuál sería frente al vértice A? Este sería el vértice, este lado o este cateto. Aquí, B, frente al vértice B, este lado de aquí. Me van a mencionar, pero me está faltando datos. Tenemos que leer, dice calcular la diagonal de un cuadrado de 9 centímetros de lado. Por lo tanto, si este lado vale 9 centímetros, este lado también va a valer 9 centímetros, porque es un cuadrado. El único que no conocemos es cuánto vale la diagonal, es decir, la hipotenusa en otros casos. Muy bien, entonces ahora sí, ya que estamos claros, planteamos el teorema de Pitágoras, que ha sido d al cuadrado, o la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Reemplazando datos, me tengo que la hipotenusa no conozco la hipotenusa, pero sí conozco los catetos. 9 centímetros al cuadrado más 9 centímetros otra vez al cuadrado. Si está fácil, 81 centímetros al cuadrado más 81 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, 162 centímetros cuadrados. Para simplificar el exponente de la variable, aplicamos raíz a ambos lados de la igualdad. Eliminamos el exponente y me queda d es igual a raíz de 162. Queda 9 raíz de 2. ¿Cuánto será esto? 12 con dos decimales, 12,73 por aproximación, ¿cierto? Y el exponente de la unidad, centímetros cuadrados, también se simplifica con la raíz y me queda solo centímetros. Por lo tanto, veamos si hemos hecho de forma correcta. Los catetos tienen menor medida que la hipotenusa y los catetos valen 9. La hipotenusa tiene un valor mayor que es 12,73. De esta manera también podría resolver el anterior, mire. ¿Por qué? Porque hice un triángulo equilátero. Todos los lados de un triángulo equilátero equivalen a 14 centímetros de aquí, acá también 14 centímetros. Y bueno, de esa manera ya es más fácil. Obviamente que aquí, si esta parte está dividiendo, aquí sería 7, ¿no es cierto? Aquí sería 7 centímetros y acá también 7 centímetros. Esto para recordarte y para que tú puedas hallar el dato que te están solicitando. 32. Obviamente que dice todo, entonces por lo tanto aquí sería la mitad, ¿no es cierto? La mitad de 24, 12, 12. 12 más 12, 24, porque dice todo este valor, toda esta diagonal. Acá también, toda la diagonal. Acá también, repito, aquí sería 12 y 12 para formar los 24, la diagonal menor, y la diagonal mayor sería 16 y 16 para formar los 32. Dice calcular el lado del rombo, por lo tanto puede ser este o este lado o este o este. Cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque tienen la misma magnitud. Una escalera de 65 decímetros de m es decímetros de longitud, está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 25 decímetros de la pared. ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? Miremos, aquí está la altura. Eso es lo que me están solicitando y tenemos estos datos. Aquí está el ángulo recto. Por lo tanto, la hipotenusa frente a ese ángulo recto, ¿no? Y nombremos ya un vértice, puede ser M. Vértice M frente a ese vértice será el lado M. Eh, ¿Cómo se nombra este lado? Debe de estar el vértice frente a ese vértice, sería el lado o cateto, en este caso, ¿no? Acá otra letra, N. Frente a este vértice N está el lado o cateto N. Muy bien. Una vez que hemos identificado todos estos valores, lo que me está pidiendo es hallar H. Por lo tanto, planteo mi teorema de Pitágoras. Hipotenusa es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Ya está. Reemplazamos valores. Hipotenusa sí conozco. Ya está. Reemplazamos valores. Hipotenusa sí conozco. 65 decímetros. Todo esto al cuadrado es igual a h al cuadrado. Es la incógnita, por lo tanto no conozco. Más n al cuadrado sí conozco. 25 decímetros al cuadrado. Despejamos la variable. Todo lo que esté junto a esa variable pasa al otro lado. Aquí está sumando, pasaría a restar, pero resolvemos primero esa potencia. De esta manera hemos trabajado, ¿cierto? Sería 65 al cuadrado, 4225 decímetros cuadrados. Es igual a la hipotenusa al cuadrado más 25 al cuadrado. 625 decímetros cuadrados.
Ahora sí, lo que decíamos, está sumando a un lado, pasa a restar al otro lado. Al lado izquierdo me da 3600 decímetros cuadrados. Para eliminar el exponente de la variable, aplicamos raíz a ambos lados de la igualdad. Aquí me queda ya h, de acá, raíz de 3600. Si ha existido, que es 60 decímetros. Hay que identificar, aquí que hemos hallado, no hemos hallado la hipotenusa porque la hipotenusa sí tenemos, son 65. Acá hemos encontrado un cateto. ¿Por qué? Iremos por la forma, ¿no? Recordar que los lados que conforman al ángulo recto son catetos, sería este y este de aquí, catetos. O si no, también podemos observar su valor, ¿no es cierto? Miren, es menor a la hipotenusa. De esa manera también podemos identificar qué es cateto. ¿Por qué digo esto? Porque en otros ejercicios trabajamos como que h fuera la hipotenusa, pero esta vez nos han colocado para confundirnos un poco. No siempre h va a ser la hipotenusa, depende de la posición en que se encuentre. Por último, aquí me dice calcular los centímetros de cuerda que necesitas para formar la letra N, Z y X, respectivamente, ¿no? En las siguientes dimensiones. Les ayudo. Esto sería un cateto, que valdría 15. Acá también otro cateto. ¿Por qué? Aquí está el ángulo recto formado. Y lo que te están solicitando es calcular los centímetros de cuerda que se necesita. Entonces me tocaría hallar este lado que sería la hipotenusa. Miren ustedes. Pero no termina ahí la pregunta, ¿no? Miremos. Ya tenemos aquí formado el triángulo rectángulo. Que voy a encontrar uno de sus lados. Aquí voy a nombrar vértice X mayúscula, obviamente, porque frente a ese vértice está el lado X. Acá M, frente a ese vértice está el lado M. Aquí N, frente a ese vértice está el lado N. Planteamos el teorema de Pitágoras. X al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Muy bien. Reemplazamos los datos. X conozco, no conozco. N cuadrado, sí, 20 centímetros al cuadrado más 15 centímetros, todo ello elevado al cuadrado, 400 centímetros cuadrados más 225 centímetros cuadrados. Me estoy olvidando del exponente de la variable x. Por lo tanto, me quedaría x cuadrado es igual a 400 más 225. 625 centímetros cuadrados. Aplicando raíz, elimina el exponente de la variable, me quedaría x es igual. Y raíz de 625 igual a 25 centímetros. Elimina el exponente de la unidad también. Esto es x, pero no me están pidiendo este valor. Me están pidiendo cuántos centímetros de cuerda se necesita para formar las letras. Por lo tanto, lo que me están solicitando es lo siguiente. Lo que me están solicitando es encontrar cuánto de longitud tenemos aquí. Y estoy remarcando con azul para que ustedes puedan ver. Toda esa cuerda de azul es lo que me están pidiendo. Entonces, tengo la cuerda, una partecita que es x, ¿no? Y los otros dos valores, miremos aquí. N sería este valor de n, lo mismo que acá. Por lo tanto, necesito el primer valor, 20 centímetros, más cuánto vale la partecita de la cuerda de x, que son 25 centímetros, más nuevamente este dato, que también vale 20 centímetros. Y aquí estoy colocando un exponente de más, entonces sería 20 centímetros más 25 y más 20. Esto me da un valor de 65 centímetros. Eso es lo que se necesita para formar esta letra con esta cuerda.